Estoy esperando en este parque a una mujer colombiana, quien hace más de 25 años vive en este país. Debió salir de Colombia, dejar su finca, su parcela, dejar todas sus pertenencias por el acoso de la violencia, de la guerrilla de las FARC. Hoy es una mujer que, a pesar de haber perdido a su esposo, a una hija, a un nieto, a una hermana, hoy es una mujer que sigue llena de vida, de esperanza, de fe. Es una mujer luchadora y llena de proyectos. Hoy vamos a conocer su historia, digna de ser conocida por todos. Aquí comienza Euroamérica Noticias. Desde los años 80 se calcula que en Colombia hay más de 7.700.000 desplazados por la violencia. Pues una de esas familias es la de Claudia. Hola, hoy estoy con Claudia. Claudia es una de las miles de personas en Colombia desplazadas por la violencia de la guerrilla en nuestro país. Claudia vivía en apartado y un día cualquiera debió salir dejando todo, debió salir con sus hijas y con su esposo para evitar la muerte, pero les tocó dejar todo por lo que habían trabajado toda la vida. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, después de toda esa situación difícil de hace muchos años. ¿Cuándo fue que salieron ustedes de apartado? ¿Y cómo se da esa situación en la que ustedes tienen que salir corriendo y dejarlo todo por lo que habían trabajado toda la vida? Pues salimos el 2 de octubre de 1991, debido a que la guerrilla quería secuestrar a mi esposo, al jefe de él y al gerente de la empresa. Entonces nos vimos obligados a irnos, por lo que hubo amenaza de muerte, y pues un día llegó y me dijo: tenemos que dejarlo, voy a comprar los pasajes y para irnos, porque no nos podemos quedar acá. Lo estaban vacunando, lo querían vacunar a él. Sí, querían secuestrarlo, querían vacunarlo, porque en la región pues la guerrilla vacunaba a la gente que tenía fincas. Nosotros tuvimos una finca que exportaba a Estados Unidos, a Europa. ¿Qué exportaban a Estados Unidos? Exportábamos plátano y pues se hacía el embarque semanal y pues económicamente estábamos bien. ¿Él trabajaba con alguna empresa en particular allí también? Sí, él trabajaba con Unión de Bananeros, una empresa que hay allí donde se exporta el banano, el plátano, y tiene 25.000 trabajadores en toda la zona. Bueno, él le comenta a usted que teme por su vida, le contó que la guerrilla específicamente era la guerrilla de las FARC. Sí, un informante de la guerrilla una vez va a la casa y le dice que se cuide, porque la guerrilla lo quiere secuestrar para que, pues por dinero. Y entonces ahí es donde él hace un arreglo con la empresa, y debido a eso pues ya nosotros nos vivimos dejándolo todo, dejando la casa. Me tocó que sacar de las niñas del colegio y nos trasladamos al interior de Colombia. Bueno, ¿cómo dejaron todo? ¿No se volvió a recuperar nunca la casa y las pertenencias de ustedes allí en apartado? No, porque yo no quise volver a la zona después de 20 años, por miedo, porque un amigo ya lo había secuestrado y él mismo nos comentó de que la guerrilla había dicho que nosotros estábamos pagando. Entonces me daba miedo volver a la región. Pasaron 20 años debido a eso. Bueno, me contaba Claudia también la situación de una amiguita de su hija en el colegio, Sí. que también
los padres de esta niña estaban acosados por la guerrilla, Sí. ¿cierto? Y un día llegan y pues la niña la mandan para el colegio y resulta de que sus padres pues también lo querían secuestrar. Y una vez llega la guerrilla y viola a la niña y la pues, le dañan las caderas, Violaron a la niña. violaron a la niña, se tienen que ir de la región. Muchas familias tuvieron que emigrar debido a esa situación que había allí, mucha violencia. Bueno, era constante allí en Apartadó la vacuna, el secuestro, el asesinato. Sí. ¿Cómo era vivir, Claudia, en ese entonces allí? Usted era ama de casa, ¿no? En ese entonces yo era ama de casa, pero se vivía continuamente con zozobra, con una expectativa, con miedo, con susto, porque hubieron varios vecinos que también los mataron. Continuamente se escuchaban disparos, tiros en la plaza, en donde íbamos, era una violencia generalizada y pues y en las fincas pues llegaban a las fincas y se llevaban a las personas jóvenes. Reclutaban a menores de edad. A menores, más que todo adolescentes, jóvenes, se los llevaban y las madres eran las que sufrían todo. Tengo en mis anotaciones una situación muy difícil que vivió su esposo con un sobrino. Sí. ¿Qué le pasó a este sobrino de él? El sobrino trabajaba también en una finca y como era joven, se lo iban a llevar y él se negó. Pues lo matan y lo encontraron, pues, o sea, en un estado tremendo porque la familia no sabía. Hacía 3 días que estaba desaparecido y no sabíamos en dónde estaba y cuando lo encontraron, pues, estaba en muy malas condiciones. O sea, el cuerpo estaba en malas condiciones, había señas de tortura. Sí, había señas que lo habían torturado y todo. Le habían Lo habían cortado torturado. la lengua. Sí. Y pues para mi cuñado fue muy duro. Para su porque esposo. Mi cuñado, Ah, porque sí. era el hermano El de mi hermano. esposo, para él fue una situación difícil porque él tiene 4 hijos y era el niño, el menor. ¿Cuántos Cristian. ¿Cuántos años vivieron en Apartador? 20 años. 20 años. 20 años 20 años. en los cuales construyeron una vida allí, Sí. tenían casa, tenían su finca, sus hijas estaban siendo criadas allí, estaban estudiando. Salen ustedes de allí, Claudia, y ¿cómo empiezan una nueva vida? ¿Había muchas dificultades para empezar nuevamente? Pues con la liquidación que le dieron a él, porque él hizo un arreglo con la empresa, con esa liquidación nos fuimos para el interior y empezamos una nueva vida, pero fracasamos allí lo que... ¿Más o menos a cuánto tiempo fracasaron? A los 2 años. A los 2 años. A los 2 años fracasamos. ¿Qué? Y yo quería volver a Urabá. Ahí fue donde él me dijo, no podemos volver a la región porque estoy amenazado de muerte por la guerrilla, no puedo volver. Después de esos 2 años llegaron las dificultades económicas y es cuando decides con tu esposo venir a España. Debido a la situación económica y debido a la dificultad, él ya estaba empezando a enfermarse porque él cayó en depresión después de que salimos de la región. Un hombre lleno de vida, un hombre trabajador. Para él fue muy difícil haber dejado todo y volverse a adaptar a una nueva situación. Entonces, debido a eso, ya me dijo que me viniera para España. Y ahí fue donde yo me vine, mi hermana ya estaba acá y llegué después de casi a los 2 años de esa situación donde me vine. Claudia, fue difícil, me imagino que lo fue, porque salir desplazados por la violencia de Apartadó, empezar una nueva vida en otra región y tener que emigrar otra vez, pero ahora sí, lejos
o fuera del país, ¿no? Para empezar también una nueva vida. Sí, es una situación difícil y más cuando uno tiene un esposo, tiene 2 hijas y empezar de nuevo en otro país, las costumbres, o sea, tenemos el mismo idioma, pero Adaptarse. sí, pero todo, el clima, la gente, todo el ambiente, todo El dejar es la diferente. familia allí. El dejar la familia, no es fácil. Hoy entiendo a los inmigrantes, tenerlo que dejar todo, venir a luchar y tratar de salir adelante. ¿Cuántos años lleva en España, Claudia? Yo 26 años en España. 26 años. Me contaba también Claudia que cuando toma la decisión con su esposo de que ella viniera, la idea era que después él llegara con las hijas, ¿no? Sí, ese era lo que queríamos. ¿Qué que pasó? yo me viniera y luego, después de estar organizada acá, me iba a traer, él venía con las 2 niñas. ¿Qué pasó? Que él empezó a enfermarse de cáncer, tuvo un cáncer, cirrosis en el hígado y ya luego murió a los 5 años. Yo estuve con él 3 meses cuidándolo y luego ya... Perdón, llegaste a España, pero volviste, ¿cierto? Y volviste nuevamente a España y volvías. Sí, volví a la boda de mi hija, la mayor. Luego estuve, cuando él ya se enfermó, pedí permiso acá en el trabajo, me dieron 3 meses, estuve con él. Ya el médico me dijo que ya no había nada que hacer, que tenía cáncer terminal. Fue muy difícil tenerme que despedir y saber que no le iba a volver a ver. Y sí, ya arreglamos el viaje de mi hija, que aquí estaba, el esposo de mi hija estaba acá. De una de tus hijas, de la mayor. Mi hija la mayor. Claudia, ¿usted cree que esa depresión de la que hablaba ahora fue en parte causante de su enfermedad, de que se deteriorara su salud muy rápido? Sí, porque él amaba su empresa, él amaba la región, él amaba todo. Y tener que haber salido de la forma como salimos, porque nosotros teníamos un proyecto de vida allí, nunca pensamos salir de la región. Siempre mis hijas querían estar en la universidad, porque ahora en Urabá hay una universidad y todo, y queríamos pues seguir un futuro allí, pero por circunstancias nos vimos obligados y sí, él cayó en mucha depresión y debido a eso fue que se le desarrolló también el cáncer, como me dijo el médico. Bueno, hay otra parte también de la vida de Claudia cuando llega a España. Se queda sin documentos después. Al llegar a España, pues pedí asilo, me lo denegaron. Estuve 2 años indocumentada, mientras que podía trabajar y todo. Y tuve la fortuna de que una señora me ayudó. Entonces, pues ya hoy tengo la nacionalidad española. Bueno, llegaste a trabajar como interna en una casa, a ponerte un uniforme. Nunca habías trabajado de esa manera, porque en apartado tenías una vida cómoda. Claro, yo en apartado pues vivía en uno de los mejores barrios. Había solvencia económica. Bastante, o sea, mi esposo, es más, nunca me dejó trabajar. Siempre tuve una señora que me ayudaba y siempre estuvimos muy bien en todos los aspectos, entonces pues no tuve necesidad. Y al verme acá con un uniforme, pues es como si bajara la autoestima, pero pensé que tenía que luchar y que tenía que seguir adelante por él y por mis hijas, y que nada me ganaba con quejarme o lamentarme. Eso me llevó a ser más fuerte y a seguir adelante. Bueno, desafortunadamente el esposo de Claudia fallece en Colombia a raíz del cáncer, pero luego viene otra tragedia también, muy difícil.
porque la hija de Claudia venía para España y un trágico accidente también cortó su vida, no pudo llegar. Sí, mi esposo muere y ella viaja a Medellín y sale en el último autobús y el bus venía muy rápido y cayó una roca en la carretera y el bus choca contra la roca y cae al río Cauca y ahí muere mi hija con mi nieto de 2 años y medio, tenía el niño. Y sí, fue una tragedia muy dura porque pues a los 3 días se encontró el cadáver del niño, mi hija sí quedó desaparecida, 4 personas quedaron desaparecidas. ¿Su hija nunca la encontraron? Jamás la encontraron. Bomberos, Cruz Roja, estuvo 20 días en el río, sacaban cadáveres, pero ella quedó desaparecida. Entonces... Bueno, este hecho trágico sucede casi que simultáneamente con la muerte de su esposo. Hacía 13 días se había muerto mi esposo y fue él, mi hija y mi nieto. Y su nieto, o sea, sí. Perdió a su esposo, perdió a su hija, perdió a su nieto en un lapso como de 13, 14 días, ¿no? Sí. La hija de Claudia venía, por decir algo, un domingo, pero el miércoles antes sucede ese hecho trágico que se la llevó. Una situación muy sí. complicada, Claudia. Después de tantos años que han pasado y de vivir en España 26 años, ¿ha vuelto usted en algún momento apartado? Sí, hace 6 años volví apartado. Vi un apartado totalmente diferente, cambiado. Fue algo muy difícil porque era reencontrarme con mi pasado, pues hasta tal punto que tuve que ir al hospital porque se me sube la presión arterial y el médico me dijo que qué era lo que me pasaba y yo los recuerdos, pues yo decía, yo no quiero volver nunca más, porque era reencontrarme con ese dolor, con todo lo que había vivido, pero eso me llevó a enfrentarme de nuevo y que tenía que ver las cosas que ya habían pasado, pero que la vida continuaba y que había que seguir adelante. Bueno, Claudia hizo el trámite para inscribirte, ¿cierto? En la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Sí. ¿Usted está inscrita? Estoy inscrita hace 6 años, todavía no me han dado ninguna indemnización, ni nada. ¿No la han llamado, no le han dicho nada, no ha habido ninguna reparación? No ha habido todavía nada, pues porque como según dicen ellos que son muchas las personas y que hay que esperar y pues en eso estoy. Claudia, cuando ves a los senadores de las FARC hoy en el Congreso de la República, ¿qué sientes? Cuando los veo siento dolor, siento enojo, muchas veces me sentí impotente de ver todo el daño que han hecho todas las familias que han sido víctimas por causa de ellos, y pues quisiera de que eso no se volviera a repetir, porque de verdad que hay que vivirlo en carne propia para poderlo entender y comprender el dolor de todas las familias que habemos en Colombia, y es muy duro, muy difícil. Si pudieras decirles algo a los señores de las FARC, ¿qué se te ocurriría decirles? Pues les diría de que pidan perdón, que se arrepientan, que han hecho mucho daño, que reconozcan y que no solamente es la política, sino familias y la gente, los jóvenes que han sido destruidos,
sí, eso les diría, que no lo vuelvan que no se vuelva a repetir, que cese ya la violencia en Colombia. Claudia también tiene proyectos, a pesar de todas estas tragedias que ha vivido ella en carne propia, también tiene proyectos, tiene ilusiones y también tiene algunas metas por cumplir. Sí, tengo una meta, estoy escribiendo un libro. Una autobiografía. Prácticamente mis vivencias, mis pruebas, mis aflicciones. Yo sé que cuando lean el libro mucho les va a interesar, porque como en medio del dolor uno puede fortalecerse, puede salir adelante, entender de que la vida es una sola y que así como yo, muchas personas también en el mundo han batallado y han tenido su propia historia. Entonces ese es el fin del libro, de que pueda ser de mucha ayuda para muchas personas, sobre todo fortaleza y de ánimo. Me dice Claudia que su fortaleza y su esperanza la encuentra en Dios. ¿Usted Sí. es cristiana, es creyente? Hace 36 años soy cristiana. Para mí ha sido lo más hermoso que ha llegado en mi vida, después de que Dios me sacó del alcoholismo, que mi esposo era alcohólico. Yo estaba cayendo juntamente con él en el alcohol. Era una persona muy insegura, era una persona muy inestable, era una persona que le tenía temor a la muerte, a la vida. En muchas situaciones pues no entendía muchas cosas, que siempre fui muy católica desde niña y siempre he creído en Dios, pero mis vivencias y el tener una relación con Él personal me ha llevado a fortalecerme, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claudia, ¿usted piensa regresar a Colombia? ¿Piensa instalarse nuevamente en Colombia? Sí, me gustaría los últimos años de mi vida pasarlos en Colombia, que es una tierra hermosa, una tierra que amo, que quiero. Es una tierra de mucha tranquilidad también. Y siempre es bueno estar allí. En mi Volver país. siempre es bueno, a la tierra. Sí, es bueno, aunque amo mucho España. Podía estar entre España y Colombia, porque acá también está mi hija, están mis nietos. Y pues digo que también tendría mi corazón un poco dividido, pero bueno, no sé, que se haga lo que Dios quiera, Él sabrá. Bueno, Todo lo dejo en las manos de Él. pues le damos las gracias a Claudia, que ha compartido con nosotros prácticamente su historia, pero que en el libro que va a publicar hay muchos más detalles. Hay muchos más detalles que no vamos a contar aquí, pero es una historia digna de poder leerla, porque debemos conocer todas estas historias para que no se vuelvan a repetir. Gracias a Claudia por haber compartido con nosotros su historia. Y para despedirnos, pues estamos hoy con el tapabocas por razones de la bioseguridad, cumpliendo con esta exigencia también aquí del gobierno de España. Gracias, hasta luego. Hasta luego.